parce, siéntese bien, porque lo que le voy a contar hoy no es un escándalo más de esos que salpican y luego se olvidan. Esto es un terremoto, de los que cambian la historia de un país. Imagine una tarde calurosa en Leticia, Amazonas, allá donde la selva se traga las carreteras y la pobreza es tan espesa como la vegetación. En una esquina, las autoridades detienen a un candidato a la Cámara de Representantes, Víctor Hugo Moreno, del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué llevaba en una mochila? 20 millones de pesos en efectivo, destinados a comprar votos, a comprar la dignidad de los más pobres. Eso, de por sí, es una vergüenza. Pero resulta que esa mochila era solo la punta de un iceberg del tamaño del Titanic, porque cuando el presidente Gustavo Petro se enteró, dio una orden directa a la Dijín, allanen la quinta de Moreno, y lo que encontraron ahí, en medio de la selva, no tiene nombre. 437 millones de pesos en una caleta, 23 toneladas de cocaína, 60 armas de fuego, y lo más grave, documentos y fotografías que vinculan a Moreno con el Clan del Golfo y con el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Le vamos a contar cómo un operativo contra la compra de botas destapó la cloaca más grande del uribismo, por qué estas pruebas cambian todo lo que creíamos saber sobre las manos limpias de la derecha, y lo más importante, cuántos políticos más van a caer cuando esto se siga destapando. Vamos por partes. La tarde del operativo, Víctor Hugo Moreno fue interceptado en Leticia. Los agentes de la Dijín actuaron con información de inteligencia que llevaba meses cocinándose. En una mochila común y corriente, el candidato llevaba más de 20 millones de pesos en efectivo, billetes para comprar votos, para comprar conciencias. Moreno, al verse descubierto, intentó justificarse, dijo que era plata de su bolsillo, que era para gastos de campaña, pero los investigadores no tragaron entero, porque en Colombia andar con 20 millones en una mochila no es normal, y menos en un candidato que según sus declaraciones de renta no tenía cómo justificar ese dinero. La noticia llegó a Bogotá como pólvora, y el presidente Gustavo Petro, que ha sido víctima de decenas de denuncias de fraude, que ha visto cómo la derecha lo acusa de todo, no dudó ni un segundo. Levantó el teléfono y llamó al director de la Dijín. La orden fue clara: allanen la quinta de Moreno, revuelquen todo, no importa quién salpique. Esa orden, mis amigos, cambió la historia, porque si Petro se hubiera quedado callado, si hubiera dejado que la justicia actuara lento, quizás nunca habríamos sabido la verdad. Pero él sabía que ahí había más, y ordenó meterle el dedo en la llaga. Pero la droga no estaba sola. Junto a las 23 toneladas, los agentes encontraron un arsenal de guerra, más de 60 armas de fuego, fusiles de asalto, pistolas de grueso calibre, todas con los números de serie borrados, listas para armar a un pequeño ejército. Esta no era la casa de un político, esto era un fortín militar, una base de operaciones del narcotráfico, un centro de acopio de la muerte. Y si el arsenal impresionaba, los documentos que encontraron en el despacho privado de Moreno hicieron temblar a los investigadores. Detrás de un estante de libros de derecho había una caja fuerte de seguridad bancaria. Al abrirla, encontraron libros contables, registros detallados de miles de millones de pesos provenientes del Clan del Golfo. Pero lo más grave, lo que realmente hace explotar este escándalo, fue un acta. Un documento con 2 firmas. La primera, de Víctor Hugo Moreno. La segunda, de un alias que aterroriza a Colombia. Chiquito Malo, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Ese documento no dejaba dudas. Moreno no era una víctima de extorsión. No era un político amenazado. Era el socio principal de la mafia. El encargado de usar su curul en el Congreso para proteger a los narcos, para desviar investigaciones, para crear un cerco político de impunidad. Y entonces los peritos encontraron una carpeta de cuero. Dentro, fotografías. Las primeras mostraban a Víctor Hugo Moreno en actitud de confianza, de camaradería, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sonrisas, abrazos, brindis. Imágenes que durante años fueron el orgullo de la campaña. Pero las siguientes fotografías eran muy distintas. Moreno, vestido de campo, posando orgulloso junto a Chiquito Malo, rodeados de hombres armados, en lo que los analistas identificaron como una finca en Urabá, la cuna del paramilitarismo. Ahí están las pruebas.
El mismo candidato que se tomaba fotos con Uribe posaba también con el jefe del Clan del Golfo. La misma persona que recibía el apoyo del Centro Democrático recibía también la plata de la mafia. Esto no es un montaje, no es un error. Es el testimonio gráfico de una alianza perversa entre la política tradicional que dice defender la seguridad democrática y los capos que desangran a nuestros jóvenes. Y ojo, las fotos con Uribe no son casualidad, porque durante años el uribismo ha predicado moralidad, ha hablado de manos limpias, ha acusado a Petro de todo. Y resulta que sus candidatos en las regiones tenían su cuartel general lleno de cocaína y arsenales. Ahora, preguntémonos, ¿cómo llegaban 23 toneladas de cocaína a Leticia? ¿Cómo movían esa cantidad de droga sin que nadie los viera? La investigación reveló una red de corrupción fluvial sin precedentes. Barcazas que supuestamente transportaban alimentos y suministros básicos navegaban por los afluentes del Amazonas, pero en realidad llevaban droga y pasaban los controles gracias a sobornos sistemáticos a funcionarios de aduanas. Leticia se había convertido en el nuevo puerto dorado del narcotráfico transnacional, el punto perfecto para enviar cocaína a Brasil y de ahí a Europa y Estados Unidos. Y mientras esto pasaba, las comunidades indígenas y campesinas de la región vivían en el abandono. Durante años, líderes sociales intentaron alertar sobre la presencia de hombres armados, sobre la compra masiva de tierras a precios irrisorios. Sus voces fueron silenciadas, con amenazas, con desplazamientos forzados. Hoy entendemos por qué. El Estado no estaba ausente en el Amazonas. El Estado estaba secuestrado por los mismos que debían representarlo. Moreno y su red no solo robaban votos, robaban territorio, robaban futuro, robaban vidas. Pero además de la droga y las armas, los agentes encontraron algo que revela el nivel de sofisticación de esta red. En una habitación secreta, camuflada detrás de una pared falsa, descubrieron un centro de comunicaciones de alta tecnología. Una docena de teléfonos satelitales encriptados, servidores de Internet de alta velocidad conectados a antenas camufladas en la copa de los árboles. Este sistema permitía a la organización coordinar envíos con carteles internacionales sin dejar rastro en las redes de telefonía convencional. No estamos hablando de delincuentes improvisados, estamos hablando de una multinacional del crimen, con tecnología de punta, con conexiones globales, con políticos a su servicio. Y mientras tanto, en las calles de Leticia, la gente seguía viviendo en la pobreza, sin servicios básicos, sin oportunidades, mientras sus votos eran comprados con billetes que después terminaban en caletas llenas de droga. Y mientras todo esto salía a la luz, ¿qué hicieron los líderes del Centro Democrático? Silencio, un silencio ensordecedor. Los teléfonos en las sedes del partido no dejaban de sonar. Los periodistas buscaban declaraciones, pero nadie salía a hablar, porque cuando las pruebas son tan contundentes, cuando las fotos con Uribe y con Chiquito Malo están sobre la mesa, no hay discurso que valga. Lo único que hicieron fue enviar abogados. Un equipo de los penalistas más caros del país aterrizó en Leticia para tratar de desestimar las pruebas. Van a alegar violaciones a la cadena de custodia. Van a decir que es un montaje político. Van a victimizar a Moreno. Pero las 23 toneladas están ahí. Las armas están ahí. Los documentos están ahí. Y las fotos están ahí. El uribismo, que durante años se rasgó las vestiduras hablando de moralidad, de seguridad democrática, de manos limpias, hoy no tiene cómo tapar este escándalo, porque no es una manzana podrida, es un árbol entero que se está cayendo. Y ahora pensemos en lo que viene. Las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina, y este escándalo cambia todo. En el Amazonas, la votación está en entredicho. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en un proceso donde los candidatos tenían caletas llenas de droga? ¿Cómo van a creer que su voto vale algo cuando los mismos que pedían el voto eran socios de la mafia? Pero el problema no es solo en el Amazonas. Este escándalo salpica a todo el uribismo a nivel nacional. Porque si un candidato del Centro Democrático hacía esto, ¿cuántos más estarán haciendo lo mismo en otras regiones? ¿Cuántas campañas más fueron pagadas con dinero del narcotráfico? La derecha ha basado su discurso en atacar a Petro, en decir que es un peligro para Colombia. Y resulta que mientras ellos hablan, sus propios candidatos están metidos hasta el cuello en la droga. Las elecciones del 8 de marzo, que ya estaban polarizadas, ahora se convierten en un plebiscito sobre la corrupción. Y el mensaje es claro: